nosotros. Amén. Entonces la unidad dentro de la iglesia es importante. Escuchaba una predicación de un pastor que decía: yo no quise rotular el templo con la palabra iglesia. Más bien quiero que la gente se percate por la forma del trato que tenemos unos con otros, que la gente se percate que en ese lugar se reúne la iglesia de Jesucristo. Porque es importante la unidad. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia de edificar la unidad. Todos edificamos la unidad. El concepto de unidad somos nosotros los que lo vamos fomentando. Usted decide estar unido o no estar unido. A veces pensamos que las personas, o a veces pensamos, hermanos, que en ese lugar no hay unidad, y deberíamos de ponernos a reflexionar si el problema es las personas o somos nosotros. Porque hay personas, hermanos, que donde llegan encajan para la unidad, pero hay personas que donde llegan no encajan para fomentar la unidad. Entonces tendríamos que analizarnos, hacer un estudio retrospectivo hacia nosotros, hermanos, y pensar si realmente es el lugar o soy yo el que estoy teniendo problemas para trabajar en equipo o para fomentar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. De la unidad dentro del cuerpo de Cristo es fundamental. Aquí nadie sobra, Dios nos redimió a todos, hermanos. Amén. El asunto es que no tenemos una iglesia perfecta, ni tampoco existe un equipo perfecto. ¿Por qué digo que no tenemos una iglesia perfecta? ¿En qué sentido me refiero? No es perfecta en el sentido de que somos seres humanos y que todos los seres humanos tenemos emociones y que muchas veces nos ofendemos unos a otros de una u otra forma. Eso ha ocurrido toda la vida. Somos perfectas en el sentido de que somos la iglesia redimida con la sangre de Jesucristo, pero no hay un grupo perfecto en el sentido de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero yo tengo que luchar todos los días, primero, por edificar la unidad. Segundo, por hacer crecer la unidad. Que la iglesia se consolide en unidad, que la iglesia crezca en amor, que la iglesia crezca en empatía, que la iglesia crezca, hermanos, en fraternidad. Pero alguien dice, bueno, ¿y a qué hora lo vamos a hacer? No, pues necesitamos empezarlo a hacer, ¿quién? Cada uno de nosotros. Hoy en la mañana platicaba con el director de la escuela bíblica y me decía, fíjate que cerca de donde está el taller del hermano Joaquín, hay una casa donde la persona que vive en esa casa dice que compraba 5 bloques y los guardaba. Compraba 5, 10 bloques y los guardaba. Y un día pasó él con otra persona que dijo, ¿cuándo iré a tener yo mi casa como este hombre? Y dijo el hermano Arnoldo, que le contestó, ese hombre en su vida va a ganar lo que tú ganas al levantar una cosecha. Dijo, pero ese hombre inició el proyecto y de 5 en 5 comenzó a construir lo que hoy tú ves como su casa. La unidad se tiene que trabajar. La unidad se tiene que trabajar todos los días, hermanos. Todos los días yo tengo que trabajar. No es de que a ver cuándo empiezo, no. Yo hoy tengo que empezar yo a fraternizar con la gente. Hoy yo tengo que buscar amar a las personas. Hoy yo tengo que buscar relacionarme con las personas, porque la unidad se edifica. Segundo, crece, hermanos. Y tenemos que crecer en amor. Tenemos que crecer en perdón. Tenemos que crecer en las relaciones, aprender a relacionarnos, hermanos. Es muy importante dentro del trabajo de la iglesia para que la iglesia trascienda. Las personas que están, hermanos, a la expectativa de nosotros, quienes conformamos la iglesia de Cristo, observan la manera en la que nos amamos, observan la manera en la que nosotros nos relacionamos. Y yo lo he dicho en más de una ocasión, eso se genera en un imán y por consecuencia trasciende la unidad. Es decir, la unidad se vuelve un imán y comienza a captar la atención de personas cercanas a nosotros. ¿Sí está conmigo? Y eso es importante que la iglesia lo entienda. Quiero compartir con ustedes esta tarde 3 niveles de la unidad. Tal vez existan más, pero o en 3 áreas en cuanto yo tengo que fomentar la unidad. Primero, la unidad individual. ¿Sabe que en nuestro propio corazón puede existir división, hermanos? Santiago capítulo 1 versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces nuestro ánimo, nuestras emociones están divididas, hermanos. Hoy sí quiero y al rato ya no. El hombre, la Biblia lo define como el hombre inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando la mente está dividida, usted no me va a dejar mentir cuando usted está en un culto como hoy
y su mente está aquí y no está aquí. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que de repente está en un lugar y no está porque su mente está ¿qué? Dividida. Su mente está en otro pensamiento. No se centra en lo que debe estar. ¿Y rendimos? ¿No le ha pasado que dice, ¿me puedes repetir otra vez lo que estaba diciendo? ¿Pero por qué? Si te estoy diciendo, sí, pero es que no estabas prestando atención porque tu mente estaba dividida. Tu mente está en dos pensamientos. No podemos estar aquí y estar allá. ¿No le ha pasado que de repente dice, está usted con alguien y acá está alguien hablando y quiere estar aquí, quiere estar acá? ¿Sí o no? Y dice, permítame tantito, hermana. Y dice, licho. Bueno, lo licho hace que no se concentre, ¿verdad? Y entonces su mente está dividida. Hay gente que está aquí y quiere estar también allá. No puede, hermano. Su mente tiene que estar enfocada en un solo propósito. La escritura lo dice. No me quiero adelantar a la escritura, a mis notas, perdón. Nadie puede servir a dos señores, porque o agradará a uno y desagradará al otro, o a la inversa. No podemos, dice la escritura, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nuestra mente está dividida, es un conflicto, hermanos. Cuando no hay unidad en el pensamiento nuestro, vamos a tener conflictos. Cuando de repente se nos presenten ciertas situaciones en la vida donde tengamos que tomar decisiones, vamos a estar divididos en el pensamiento. Y por un lado queremos hacer esto, pero por el otro lado tengo ¿cómo se llama? La tendencia a practicar o hacer lo otro. No, nuestra mente tiene que estar centrada en el servicio a Dios en su totalidad. No puedo desviar mi mente en dos pensamientos. No puedo desviar mi mente en el que soy cristiano y no soy cristiano. No, tengo que tener unidad en mi pensamiento y saber que todo mi mente, espíritu, alma y cuerpo se rinden única y exclusivamente a Dios. Entonces, la unidad en lo individual. En ocasiones nos hemos preguntado por qué algunas personas hacen cosas ilógicas y sin sentido. No puede confiar en ellos porque no pueden confiar en sí mismos. O sea, si esas personas no pueden tener una identidad en cuanto a su pensamiento, nosotros no podemos confiar. No podemos descansar en ellos porque no hay una solvencia, no se me fue la palabra, no hay una convicción en cuanto a lo que se practica. Hay personas de doble ánimo, hermanos. Hay personas que hoy están y mañana ya no. ¿Y tú qué pasó? No había convicción en sus pensamientos. No había una convicción en cuanto a su decisión. Y de repente te sorprendes y dices, ¿tú es en serio? Sí, hermano. Porque hay gente que divaga en sus pensamientos. Ahí anda que ahorita quiere trabajar aquí y mañana ya anda picando en otro trabajo. Hay personas que hoy están aquí y mañana están en otra congregación. ¿Qué andas haciendo, hermano? ¿En serio? Hay gente que está aquí y ya está pensando en otro. No puedes dividir tus pensamientos. Necesitamos centrar nuestros pensamientos y tener unidad en nuestros pensamientos. O sirva a Dios o no sirva a Dios. O honro a Dios o no honro a Dios. O me entrego en su totalidad o no me entrego en su totalidad. Yo lucho para entender a las personas que a lo largo, en el desarrollo de la vida cristiana les es problema bautizarse. No logro entender cuál es la razón por la cual una persona después de haber conocido a Jesucristo no se bautiza. Ahora que estuvimos en Dallas, hubo una persona que se bautizó, tenía 4 meses y medio, 5 meses de haber aceptado a Jesucristo y haber tenido un encuentro personal con el Señor, y se bautizó. No voy a entrar en más, pero fue una experiencia tal vez fuerte para esta persona lo que vivió, pero se decidió y lo dijo, parafraseando las palabras que esta persona dijo, y le pertenezco a Dios y le voy a servir el resto de mi vida. Esa es una decisión, esa es una determinación. ¿Sí está conmigo? Hay personas que no quieren un compromiso con Dios y que hoy somos cristianos y mañana no somos cristianos, o aquí profesamos la fe cristiana evangélica y afuera no profesamos la fe evangélica. ¿Por qué? Porque no hay una unidad en nuestra forma de pensar o en nuestra fe, sino que nuestra fe incluso pudiera estar dividida y entonces entramos en conflictos. Cuando Pedro fue recriminado, ¿se acuerdan? Cuando Pedro quiso judaizar y entonces es confrontado y dice, hey, o eres o no eres.
Porque no puedes hacer eso. No puedes decir que eres judío o hacer prácticas judías y luego decir que eres seguidor de Jesucristo. Entonces yo tengo que centrarme. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener una convicción en nuestro pensamiento. Y no puede haber una división en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestra fe. He decidido seguir a Cristo. He decidido servirlo a Él. Unidad de nuestro servicio a Dios. Nadie puede servir a dos señores. Deberíamos mencionar algo acerca de las personas que cambian de sus carreras con la misma frecuencia que cambian de, ¿qué le digo? De zapatos, ¿verdad? Ya estuvieron aquí, ya estuvieron allá, ya estuvieron allá, ya estuvieron allá, ya estuvieron allá. Ya 5, 6, 7, 8. Hermano, necesito centrar mi pensamiento. Necesito tomar decisiones con determinación en mi vida. Personas, hermano, que tenemos que tener una identidad y una definición. Miren, ahorita me viene a la mente la expresión del canto: he decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es fácil. ¿A cuántas personas usted se ha encontrado que en el pasado servían a Dios y hoy ya no sirven? Y los vemos como normales, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó? Ellos antes iban a la iglesia, o ellos antes eran cristianos. ¿Y por qué ya no lo son? ¿Qué fue algo tan fuerte como para que dejaran de buscar a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Y como que no logramos comprender. Yo no logro comprender la vida de una persona que profesaba la fe en Jesucristo y que ahora simplemente vive una vida alejada de Dios. Todavía tiene vida. Todavía está entre nosotros con vida, pero simplemente ya no se congrega, ya no adora, ya no sirve cuando antes lo hacía. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nuestra mente se divide, hermano, entonces nosotros tenemos conflictos, porque entonces yo no puedo estar sirviendo a Dios y no sirviendo a Dios. Yo no puedo estar con un pie dentro de la iglesia y un pie fuera de la iglesia. Yo no puedo estar con un pie amando al Señor y con el otro pie negando al Señor. Yo tengo que entregarme en su totalidad al servicio del Señor. Pero esas son decisiones estoy hablando de lo personal. Estoy hablando de asuntos que tienen que ver con la persona. No estoy hablando a nivel colectivo, estoy hablando de la persona. Estoy hablando de decisiones muy propias y muy personales. Lo que usted y yo acabamos de hacer hoy es congregarnos y fueron decisiones personales. ¿Está conmigo? No. A nuestros hijos tal vez nosotros los tenemos que andar motivando a congregarse, pero el adulto no. El adulto lo hace ya por voluntad propia. Hay personas, hermano, que simplemente decidieron no venir hoy. Pero hay personas que con convicción saben que es día de adoración y con convicción deciden congregarse porque ellos saben que necesitamos de Dios. Y por voluntad propia, entonces la gente comienza a prepararse, toma su Biblia y comienza a reunirse para adorar al Señor. Ya veníamos para acá y de repente ya estábamos casi todos arriba del carro y sale Samuel y dice: espérame, ¿qué pasó? Mi Biblia. Y sube Samuel a buscar su Biblia a la parte de arriba, no encuentra, viene a la sala, no la encuentra, comedor no la encuentra. Le dije: Samuel, ¿cuánto quieres perder que tu Biblia ya está en el carro? Pero no la encuentras, pero ya la subiste. Ok, vámonos. Y me quedé con la duda, dije: vámonos, él va a ocupar su Biblia, yo le estoy diciendo que ya está. Y abrió la cajuela a él y comenzó a buscar, dijo: ya la encontré, aquí está en mi mochila, ya la encontró. Pero lo obligué yo a que la buscara. No lo obligué yo. A él entró la duda si la había tomado o no la había tomado. Hermano, cuando tu mente no está dividida, tú no estás obligado en un culto. Tú disfrutas la adoración al Señor. Pero quien está obligado, quien tiene su mente dividida, entonces no está adorando. Está cantando, pero no adora ni disfruta la adoración porque su mente está dividida. Su mente está, hermano, fraccionada y no se entrega en su totalidad. Yo puedo referirme a Pablo cuando escribe a los Romanos y dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Y habla Pablo en un sentido de totalidad. Todo lo que yo soy, tengo que rendirme en adoración delante del Señor. ¿Sí está conmigo?
La Biblia habla de las personas de doble ánimo. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es? Bueno, es doble ánimo. Y el síntoma es una total falta de compromiso. Cuando las personas son ambiguas, hermano, en sus pensamientos, las cosas las dejan a medias, no rinden en su trabajo, no adoran en su totalidad, no disfrutan de la adoración porque su mente está dividida. Ser de varios pareceres es una forma, hermanos, de desorden espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero lo segundo, en la unidad, no solamente en mi vida personal. Mire, hermano, yo no tengo problema por la decisión que se tomó de servir a Dios. Yo tengo esa convicción de servir a Dios. En mi mente no ha pasado una ocasión, un día, las ganas de dejar de servir a Dios. No, nunca ha pasado eso, ni en medio de la enfermedad, ni en medio de las crisis familiares, ni en medio de las crisis financieras. En ningún momento, hermanos, ha pasado una duda del servicio al Señor. Es tener la convicción, la seguridad de que Dios está con nosotros y que vamos a servir a Dios pese a todas las cosas. Y venga lo que venga, yo tengo que tener unidad en mí mismo. Pero la segunda área es la familia. Para poder alcanzar la unidad en la familia, primero necesito poseer la unidad yo individual. Podemos predicar y enseñar, hermanos, pero hasta que cada uno de nosotros, como parte de la familia, encontremos la unidad individual, no existirá la verdadera unidad familiar. Es decir, si yo no estoy bien, la familia no puede estar bien. Si yo divago en pensamientos, pues ¿cómo cree que va a estar la familia? Si yo estoy medio que estoy y no estoy, ¿cómo cree que vamos a estar en la casa? Necesitamos la convicción, porque en la casa se trabaja con un mismo fin. Yo he hablado y he dicho que como matrimonio nos volvimos compañeros de vida, cómplices de vida y socios de vida. Y todos juntos en casa edificamos la familia. Todos en casa edificamos el hogar. Todos en casa edificamos, hermanos, el núcleo familiar. Si el individuo está dañado, ya está fraccionada la familia. Cuando hay salud en la persona, entonces la familia se unifica y comienza a trabajar para el crecimiento de la vida de nuestra familia. No podemos crecer de manera individual. Usted tiene los ejemplos en casa y son los ejemplos más prácticos, hermanos. Cuando de repente existe una necesidad, la mayoría de las familias cerramos filas y sacamos adelante el proyecto. ¿Sí o no? Sí, así es. O sea, recién Adiel fue operado, la familia cerró filas y buscan sacar adelante el proyecto Adiel. No es Adiel, no, pues Adiel, pues a ver cómo le haces a Adiel. Pues órale, ponte a jalar, a hacer algo. No, sí trabajó Adiel, pero la familia se sumó y cerramos filas y sacamos adelante un proyecto. Y como el que menciono, el de ustedes también. Y entonces la familia, hermano, tiene que crecer en unidad. El enemigo en casa no es nuestra familia. El enemigo de usted, hermana, no es su esposo. O a la inversa, su esposa, varón, es que el enemigo es mi esposa. No, pues no. No es el enemigo. Ni nuestros enemigos son los hijos que digan, hombre, es que el enemigo es mi hijo. No. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nuestros hijos son la herencia de Jehová. ¿Sí o no? No, hombre, es que el enemigo es mi esposa. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, que alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces no puedo pensar que los enemigos de mi casa son mi propia familia. Aunque en el caso de Miqueas, Miqueas dice algo bien tremendo, ¿verdad? Hablando de las crisis familiares. Entonces yo tengo que cerrar filas y sanar el corazón de la familia, porque ningún matrimonio, creo yo, de los que estamos aquí, llegó al altar ya fraccionado. Ni tampoco creo que alguno de nuestros hijos haya nacido ya fraccionado. No, hermano. En el peregrinar de la vida matrimonial pasan muchas cosas, pero tenemos que entender que unimos nuestras vidas para estar juntos hasta el último suspiro de nuestra vida. Aparte de servir al Señor hasta el último suspiro de nuestra vida, ¿verdad? Ahora que estábamos allá en Dallas, fuimos a predicar a una iglesia, mi esposa y yo, y cuando terminamos de predicar, se acercó una hermana, la mamá del pastor, y nos entregó un folletito, un librito, y dijo ella, ese es un librito con mi testimonio. Y lo tomamos, nos dio algunos y lo tomamos. Y lo empecé a leer yo y lo terminé de leer. Bueno, me faltan dos páginas para terminar de leerlo, pero habla de su testimonio, de cuántos años caminó junto a su esposo. Su esposo murió en pandemia y ella queda viuda y dice,
que cuando ya iban para el hospital, después de enfrentar la crisis del COVID, dice que su esposo le decía, no me tomes de la mano porque te voy a infectar. Y dice, en lo que ella redacta en su escrito, dice que ella le dijo a su esposo, delante de Dios hicimos un pacto que estaríamos juntos hasta la muerte y no te voy a dejar. Si Dios quiere que muramos los dos, morimos los dos. Y si Dios quiere que te vayas solo, pues te vas solo. Eso ya es historia mía, ¿verdad? Pero ella dijo, si quiere Dios que muramos los dos, morimos los dos. Dije que le dijo su esposo, ya casi para morir, le dijo, no dejes el ministerio, sirve al Señor con todo tu corazón. Y ahí está, sirviendo al Señor. Nos compartía mi esposa al final su experiencia, su testimonio. Está atendiendo a más de 100 viudas, ¿verdad que sí, amor? Y tiene idas hasta Guatemala, El Salvador, no sé dónde anda la hermana de gira, y compartiendo e intercediendo por personas que están caminando sin sus esposos. Dice, eso es un ministerio que Dios me dio y en el que yo estoy sirviendo. Pero lo que quiero enfatizar es la actitud de ella de decirle a su esposo en los últimos momentos de su vida, si Dios nos va a llevar juntos, nos va a llevar juntos. No te voy a dejar solo en este proceso. No te voy a abandonar en la crisis que estás viviendo. No te voy a abandonar. Vamos a caminar juntos. La unidad dentro de la familia es importante, hermana. Su hijo no es su enemigo. Varón, tu hijo no es tu enemigo, es tu hijo. Y a la inversa. Muchachos, sus padres no son sus enemigos, son sus padres y deben ser respetados sus padres, porque hacemos mucho para que ustedes logren estar bien, pero la unidad es fundamental. Si el enemigo logra destruir el hogar, si el enemigo logra destruir la unidad en la familia, destruye todo literalmente lo destruye todo, hermanos. Cuando yo voy a pensar, no lo traía en mis notas, pero me viene ahorita, cuando yo pienso en el Edén y pienso en Adán y Eva, y pienso en la forma en la que Adán responde cuando dice, la mujer que tú me diste, o cuando me voy a los hijos y la escritura dice que Caín mató a Abel, y cuando yo empiezo a leer la historia bíblica me doy cuenta que el ataque en muchas ocasiones tiene que ver con la familia. Divides la casa y se acabaron los ministerios. Divides tu matrimonio, divides la vida de los hijos. ¿Sí están conmigo? La unidad no es solamente individual, la unidad es en la familia. Y Dios formó la familia para caminar juntos. Y tengo que sobrellevar, porque si bien es cierto que hay conflictos en los matrimonios, tenemos un pacto conyugal delante de Dios y ese pacto es hasta que la muerte nos separe. ¿Dice amén o no amén? Y de la misma manera con los hijos son la bendición que Dios nos dio. Y yo tengo que buscar la salud en las relaciones interpersonales, no solamente en el matrimonio, sino también con nuestros hijos, que nuestros hijos crezcan sanos, que los hijos crezcan amando a sus padres, respetando a su madre, respetando a su padre, honrando a su hermano, respetando a su hermano. Es que aquel es mejor para las matemáticas, Dios así lo quiso. Es que aquel es mejor para, qué sé yo, no sé, Dios así lo quiso, pero yo tengo que honrar la familia y respetar la familia y caminar en unidad, porque de esa misma manera, aunque usted no lo cree, cueste mucho entenderlo, Dios se honra a través de nuestra vida. Ahora usted dirá, ¿por qué? Porque Dios formó la familia, hermano. Nosotros somos la bendición que Dios le dio a nuestros padres. Y el ideal de Dios, el deseo de Dios y de todos nosotros, hermanos, es que nuestros matrimonios lleguen hasta la muerte. Las historias son diferentes, pero eso no me lleva a mí a tener un resentimiento hacia las personas. Debemos amar la familia y tener cuidado de evitar dañar el corazón de nuestros hijos hacia nuestra propia familia. No hable mal de su hermano, que es el tío de sus hijos, porque si usted habla mal de su hermano, que es el tío de sus hijos, por eso luego sus hijos no quieren saludar a sus tíos, porque sus padres hablaron mal de sus propios hermanos, y entonces generamos una herida en el corazón de la familia, y entonces generamos una separación en la vida de los primos, que muy bien la pudimos evitar, pero
A veces tantas cosas dañan la mente y el corazón del ser humano que se divide la familia. Pero no solamente es el asunto de la familia, sino también la unidad en la comunidad, hermanos. La sabiduría, hermanos, nos advierte: nunca confíes en alguien que no puede mantener amistades duraderas. Esa es una frase que existe. No podemos mantenernos cerca de todos los viejos amigos, pero sí podemos ser cercanos a algunos viejos amigos. Es decir, yo puedo tener un círculo cercano, hermanos, crecer en comunidad. ¿Con cuántas personas nos relacionamos nosotros? ¿Con cuántas personas hemos crecido alrededor? ¿Con cuántas personas de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestras amistades nosotros nos desarrollamos? Bueno, yo tengo que buscar crecer en las relaciones interpersonales. Si todos los amigos, hermanos, si las personas cercanas a nosotros pudiéramos hacerlas amigos, hermano, otra cosa sería. Ahora, Proverbios dice: en todo tiempo ama, y es como un hermano en tiempo de angustia. A veces queremos amigos que nos hablen bien, pero un amigo te dice las cosas tal cual son. Un verdadero amigo, una verdadera amiga le va a decir las cosas: hermana, es que así no es. Una verdadera amiga, pero una hermana que le anda hablando mal de las otras hermanas no es su amiga, es chismosa esa. Y sáquela, porque la va a dañar a usted y a las demás. No. Sí dije chismosa, ¿verdad? Pensé que. ¿Con cuántas personas de la iglesia usted se relaciona? Quiero que piense, ¿con cuántas personas de la iglesia usted se relaciona? ¿Con cuántas personas de la iglesia usted tiene cercanía? ¿Con cuántas? Estamos hablando del asunto de la unidad. Porque hay una cosa muy diferente que nos diferencia de otros grupos, hermanos. Que aquí formamos comunidad. Aquí todos nos conocemos. Aquí todos nos relacionamos. Aquí no hay de que, ¿quién es? No sé, no. Aquí todos, la mayoría de nosotros nos relacionamos. Aquí el que no se relaciona es porque no quiere. Pero aquí la mayoría de nosotros nos relacionamos. Tenemos lazos de amistad. Tenemos ciertas afinidades, ¿verdad? Compartimos la mesa en más de una ocasión. Reímos juntos en más de una ocasión. Eso hace la iglesia. Ahora, cuando yo me voy al libro de los Hechos, yo me doy cuenta que una de las características de la iglesia apostólica precisamente era la unidad, la fraternidad, la comunión. Eso, hermanos, es importante dentro de nosotros como creyentes, pero necesitamos aprender a aceptarnos, y necesitamos aprender a respetarnos, y necesitamos aprender a amarnos y a perdonarnos, porque en más de una ocasión nosotros hemos ofendido. Y en más de una ocasión nosotros hemos sido ofendidos. La unidad es fundamental para que Dios manifieste su poder, su gracia y su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Si yo no camino en unidad, entonces, hermano, el amor del Padre no está en mí. Si yo no aprendo a perdonar a aquel que me ofendió, entonces el amor del Padre no está en mí. Porque el Señor nos ha dicho la importancia de aprender a perdonarnos los unos a los otros. Y la Escritura dice, ¿cuántas veces debemos perdonarnos unos a los otros? ¿Cuántas veces debemos perdonarnos los unos a los otros? 70 veces, ¿qué? ¿Y cuánto es 70 veces 7? No quiere decir, ya está el matemático, no quiere decir precisamente la cantidad que se multiplica, es una figura que se utiliza para decir las veces que sean necesarias. Yo tengo que aprender a perdonar. Pero alguien dice, pero otra vez. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido al Señor? ¿Usted ofendió a Dios hoy? ¿Y ayer? ¿Y dónde estaríamos si dijéramos, Señor, pues es que tu palabra dice que 70 veces 7? ¿Qué diría Dios? Pues ya me pasé, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces yo debo perdonar a quien me ofende? Alguien nos ha ofendido, pero yo tengo que buscar edificar la unidad. Necesitamos no alejarnos, hermanos. Tener una empatía con las personas, pero al mismo tiempo fraternizar unos con otros, ser sinceros, hermanos, los unos a los otros, ser empáticos con las necesidades de las personas, hará que la unidad de la iglesia
crezca, y entonces veremos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero yo no puedo pretender tener una unidad de manera colectiva si no primero tengo una unidad individual, primero personal, primero yo. ¿Soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? ¿Pertenezco o no pertenezco? Termino. Cuando yo estaba adolescente, y no está Isaí, pero Isaí entendería lo que yo voy a decir. Hermano, yo jugaba con 3 equipos. Un domingo yo jugaba 3 partidos. En la mañana, mediodía y en la tarde. Casi hasta en la noche, ya con las lámparas también hacías otro. Pero ¿cómo crees que andabas ya en los últimos juegos? Ya bien acalambrado, hermano. Pues ya no rindes, porque no es lo mismo. Cuando tú en tu mente traes varias cosas, no rindes. No estás aquí ni estás allá. Cuando tú hermano, usted tiene que centrarse y decir, ok, mi mente es esta, mi vida es esta, me voy a centrar y enfocar solamente en la adoración al Señor. Ok, entonces mi familia es esta, aquí yo voy a adorar al Señor, me voy a gastar todo yo, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, me voy a enfocar solamente en el Señor. Perdón, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, aquí me voy a centrar. ¿Sí está conmigo? Es difícil, hermano, no enfocarte en varias cosas. Ahora se dice, yo me voy a enfocar en la iglesia, adora al Señor con todo su corazón, sirva al Señor con todo su corazón, en la iglesia. Lo voy a decir, cuando estábamos nosotros aquí, proponiendo, estábamos en el templo aquel chico, lo de hacer un solo culto los domingos. Estábamos todos ahí hablando, el ejecutivo. Y la hermana Esmeralda hizo una expresión que nos ayudó mucho para inclinarnos a que fuera un solo culto. Y me acuerdo que, bueno, votamos, ganamos y nos quedamos con un solo culto. Y me acuerdo que dijo el hermano Efraín, ¿y qué voy a hacer yo en la tarde? Híjole. Dijo, yo necesito otro culto. Y me dijo a mí, yo voy a ir a otro culto, pastor. Le dije, hermano, usted goce, se vaya, ¿verdad? Yo dije, a ver, ¿cuánto aguanta el hermano, verdad? Pues no aguantó mucho, ¿verdad? Ya después se aguantó aquí ya con nosotros, ¿verdad? Y aquí está con nosotros. Bueno, pero no puede. Céntrese en lo que va a hacer. Rinda con su familia. Rinda en la congregación. Vacíese en la congregación. Céntrese en una sola cosa. Que su mente no esté dividida. Que su mente no esté fraccionada en Dios, las riquezas, mi persona. No, céntrese en la adoración completa al Señor. Ríndase a su esposa, a sus hijos, vacíense en ellos, sirva en ellos, entréguese para ellos, trabaje para ellos. ¿Sí está conmigo? Porque va a haber fruto. Lo mismo pasa en el servicio de la comunidad. Entréguese a la iglesia, sirva a la iglesia, trabaje en la comunidad, entréguese en adoración completa a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera la bendición de Dios viene sobre nuestra vida. Cuando el salmista escribe el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego el final del versículo, el capítulo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando yo camino en unidad, hay garantía de bendición para mi vida. Quiero invitarle a estar de pie, hermanos.